Vamos a ocuparnos del tema que les estábamos contando, ese grupo que se conoce como el Círculo de Amigos de Bruno Grüning, que está tildado por el gobierno alemán en su lista de sectas. Va a impartir varias charlas en Zaragoza en las que aseguran que pueden curar enfermedades como por ejemplo el cáncer. Y vamos a hablar con ellos, que dicen que no pertenecen a ninguna religión y que ellos tienen sus propios métodos para curar enfermedades. Finalmente nos han dicho que no. Con quienes sí que estamos es con el Colegio de Médicos, que ha alertado de este tipo de prácticas, de este tipo de charlas que pueden confundir a una parte de la población y que tienen unas consecuencias peligrosas fundamentalmente para la salud. María. Así es, el Colegio de Médicos de Zaragoza muestra su rechazo absoluto ante este tipo de conferencias, que la primera se va a celebrar en Zaragoza el próximo sábado 18 de mayo. Me acompaña Javier García Tirado, presidente del Colegio de Médicos. Buenos días. Hola, muy buenos días. Sorpresa, ¿no?, ante estas charlas y vuestro más absoluto rechazo. Absolutamente. Desde que el momento en que se puso en nuestro conocimiento que se iba a producir este tipo de situación, pues estamos haciendo una denuncia pública de este tipo de convocatoria, envite, que realmente tienen mucho más peligro de lo que parece, porque realmente no es que estén difundiendo, digamos, pues una ideología, una forma de pensar, una filosofía, un sentimiento religioso, sino que lo que llegan a afirmar es que desde ese tipo de valores morales, éticos, etcétera, que pueden llegar a curar, y eso es lo que nos parece inadmisible. Quiero decir que realmente el planteamiento es absolutamente falaz. Por eso este tipo de planteamientos se llaman pseudoterapias, pues son falsos tratamientos realmente, que lo más grave es que inducen en muchos casos a que la persona que acaba creyendo en ellos, que acaban captando, pues que dejan los tratamientos convencionales, y realmente eso supone una merma importante en su salud o incluso un riesgo de muerte. Entonces eso es lo que nos parece inadmisible. Ellos afirman en su página web, como hemos podido leer, que sanan enfermedades tan graves como el cáncer, la diabetes, la presbicia, casi todo. Afirma que lo curan a través de una correcta postura corporal o postura mental, una fuerza divina, dicen. Sí, esto realmente carece absolutamente de ningún fundamento. Desde el punto de vista racional es charlatanismo, porque realmente es su palabra, su forma de difundir algo que no pueden demostrar de ninguna manera, que se acaba convirtiendo en una cuestión de fe, y evidentemente lo que decimos, es decir, por supuesto no tiene ninguna base científica que justifique por qué consiguen esto, sería una especie de milagro, pero que carece absolutamente de sentido. Es como pretender, bueno, pues que en nuestra cultura que está pues mucho más arraigado, ¿no?, el sentimiento cristiano católico y la creencia en los milagros, ¿no?, evidentemente yo creo que la mayoría o prácticamente todo el mundo entiende o entendemos que realmente los milagros son posibles, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Quiero decir que la fe está muy bien, ayuda, tal, pero no podemos de ninguna manera, no debemos abandonar, dejar los tratamientos que realmente sabemos de una forma fundada científicamente que funcionan, y sabemos hasta qué punto funciona y qué podemos esperar de ello en cuanto a resultados positivos, efectos secundarios, etcétera, que con este tipo de planteamiento de práctica de ninguna manera. Es decir, es una auténtica barbaridad el pretender esto. Entonces, bueno, es verdad que como tratamiento de ayuda, de soporte emocional, espiritual, de bienestar físico, tal, en situaciones donde, bueno, pues puede haber un deterioro por consecuencia de una enfermedad, pues puede tener un efecto, como decimos, de soporte. Lo que no pueden pretender de ninguna manera es que, pues, per se, por sí mismos, van a procurar esa sanación y eso induzca al abandono de los tratamientos convencionales, digamos. No cuentan con una base científica, pero sí nos han afirmado por teléfono que cuentan con el respaldo de algunos médicos colegiados. Bueno, eso es una barbaridad. Primero tendríamos que saber qué médicos colegiados son. Evidentemente, si estos médicos colegiados, por ejemplo, lo propugnan o de alguna forma lo utilizan, como decíamos antes, como esa especie de coadyuvancia, esa especie de apoyo, de tratamiento, un poco de soporte al conjunto de tratamientos que hay que emprender desde el punto de vista eficaz de la medicina científica, pues eso puede ser comprensible. Si lo plantean en este sentido que decimos excluyente de rechazo o de abandono de las terapias demostradas científicamente, pues realmente eso es una infracción grave. El código de deontología lo prohíbe taxativamente, y evidentemente si tenemos, pues
pues llega a conocimiento del Colegio de Médicos alguna práctica de este tipo por parte de médicos colegiados, evidentemente pues serán objeto de la tramitación, la instrucción de un expediente y con las consecuencias que se deriven de ello desde el punto de vista deontológico, de posibles sanciones deontológicas. Muchísimas gracias por habernos atendido. Ahí tenemos la alerta, la denuncia y el rechazo ante este tipo de charlas del Colegio de Médicos de Zaragoza. Gracias, María. Pues está bien que el Colegio de Médicos alerte de estas charlas, que es verdad que luego va libremente quien quiere, pero que es un peligro, y sobre todo personas que de verdad se pueden creer que pueden curar enfermedades muy serias de esta manera. Nerea. Sí, ciertamente, especialmente personas no cualificadas, no formadas o que se dejan llevar por este tipo de pensamientos. Yo es que la concepción o la calificación de sectas se la ha atribuido el gobierno alemán. Porque, bueno, evidentemente... Bueno, llámale grupo espiritual, sí, que es como ellos mismos o se corriente denominan, filosófica, que dicen que no pertenece a ninguna que no es la religión. única, que no es la única, por cierto, que ahora con esta moda de la New Age hay un montón de corrientes de pensamiento, hay un montón de filosofías, muchísimas fundamentadas en la psicología, no en la pseudociencia de la parapsicología, ni en corrientes que están científicamente testadas en el ámbito de la psicología, creen, que va un poco en la línea de esto, que hay sanaciones que se pueden producir porque las enfermedades provienen de una serie de emociones que se dan y que dañan determinado tipo de órganos. Esto lo dicen muchas áreas de la psicología ahora mismo, y que no son sectas o no se las considera como sectas. En cualquier caso, sí que hay que incidir en el hecho de que se dejen de tratar clínicamente patologías como la de un cáncer o la de una diabetes, que es peligrosísima, porque uno cree que esas personas tienen a través de una fuerza divina que les baja como por inspiración, o que cada uno, porque en realidad lo que dicen ellos es que cada uno de nosotros tenemos el poder sanatorio. Entonces, a través de la oración y de la consciencia, que esto lo han hecho mucho las religiones, desde la católica, con todas sus praxis, hasta la budista y otras muchas más, o el mismo mundo musulmán, lo hacen para concentrar la energía en una especie de foco, y en ese foco, pues bueno, genera una serie de ondas electromagnéticas. Bueno, lo que dicen ellos en concreto, que nos lo han dicho porque hemos hablado con ellos, es que a través de una correcta postura corporal y mental pueden recibir una fuerza divina, y que esta corriente curativa que siente el cuerpo puede causar la sanación de enfermedades. Que se lo digan a su fundador, que a los 50 años murió después de haber estado contando esta película de cáncer de estómago. Es decir, que tanta fuerza o tanta postura o tanta energía divina no le llegó a recolocar su problema y su patología. Es decir, que sí que entraña muchísimos peligros este tipo de creencias, porque al final acaba con la vida de muchas personas. Bueno, muy rápido que nos queda. Yo no tengo mucho que decir, simplemente que creamos en la ciencia, que es lo único que, si nos puede salvar, nos salvará, y seamos conscientes del fraude de este tipo de discursos, de mensajes y de teorías. Antonio, sí, 10 segundos. No tiene mucho recorrido porque juegan con la ignorancia de mucha gente y con la desesperación de otros, pero es que, claro, un médico en España necesita 6 años para el grado, 4 de especialidad, 10 años para tratar de curarnos, y llegan estos sinvergüenzas. Y que luego siguen investigando y que siguen y están toda formándose la vida, durante toda la vida. para curar Entonces, enfermedades, que es lo que se debe invertir en investigación.